Hola, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a continuar con la época clásica, pero no vamos a meter más en lo que es la violencia, el gore. Vamos a entrar en el tema de las guerras. Y vamos a hablar de dos guerras que fueron muy importantes y que realmente marcaron lo que fue esta época. Así que nada, vamos para allá. Bueno, aparte de lo ya mencionado, la característica principal de la época clásica fueron los dos conflictos que sucedieron a lo largo de ella, siendo estos las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Vamos a empezar. Las guerras médicas. ¿En qué consistieron? ¿De qué se trataban? Pues fueron las guerras entre los griegos y los persas, porque el imperio persa surgió del imperio medo y del nombre de guerras médicas. Vale, antes de empezar vamos a hablar un poco de estos persas. ¿Quiénes eran? Pues el imperio persa surgió a raíz de una serie de tribus que habitaban en lo que ahora es Irán. Estas tribus fueron ganando cada vez más poder, fueron conquistando territorios y se acabó convirtiendo en lo que se conoce como el imperio persa. Este imperio estaba gobernado por un rey, el que se le conocía como el gran rey. El imperio persa conquistó todos estos territorios que podéis ver, desde Egipto, Anatolia, llegó hasta casi la India, Mesopotamia, y llegaron a entrar incluso en Tracia, en lo que sería el norte de Grecia. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Que durante el reinado de Darío I, que era el rey de los persas de aquella época, hubo una serie de revueltas por aquí, por la zona que los griegos llamaban Jonia. Estas revueltas, como eran pueblos, culturalmente eran griegos, pues recibieron el apoyo de Atenas y de otras ciudades griegas. Las revueltas al final fueron aplastadas y los rebeldes fueron duramente castigados. Darío entonces se fijó en Grecia. Estaba furioso porque esas pequeñas ciudades se habían hecho frente a su gran imperio y decidió lanzar una expedición de castigo sobre Atenas. Esto sería la Primera Guerra Médica. Esta Primera Guerra Médica fue una guerra breve. Darío mandó un pequeño ejército a castigar a Atenas. Fueron pasando y atacando distintas islas griegas y desembarcaron cerca de las playas de Maratón. Allí fue donde tuvo lugar la conocida como Batalla de Maratón, en la que soldados atenienses, apoyados con soldados de otras ciudades, pues combatieron contra los persas. Finalmente, pues los atenienses vencieron y los persas pues tuvieron que correr a sus naves y escapar de nuevo pues a su territorio. Dicen que esta guerra pues fue realmente una guerra pequeña, porque Darío tampoco mandó un ejército gigantesco, tampoco pretendía invadir Grecia, más que nada pretendía pues eso, castigarles pues por su insolencia. Pero bueno, al final le salió un poco regular. De esta batalla de Maratón surge el concepto que tenemos hoy en día de las maratones, estas carreras de resistencia y velocidad. Pues bien, esto viene del soldado Filipides, que participó en la batalla y que fue corriendo hasta Atenas para anunciar la victoria. Corrió tanto que según llegó anunció la victoria y murió de agotamiento. Esto es una leyenda, evidentemente. De hecho, la historia real parece que fue más bien que Filipides fue corriendo a Esparta, que estaba bastante más lejos, lo que pasa es que no correría tanto, para pedir refuerzos para la batalla. Que por cierto, los espartanos no llegaron a la batalla porque tenían sus movidas. Pero bueno, cuando llegaron y vieron que habían vencido, pues quisieron visitar el campo de batalla, así en plan turismo. Años después de esta Primera Guerra Médica, vendría la conocida como Segunda Guerra Médica. Esto ya sí puede considerarse una guerra de invasión en la que los persas mandaron a todo su ejército. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, pues el hijo del rey Darío, que se llamaba Jerjes, pues quiso invadir Grecia. Algunos dicen que para vengar la afrenta que le habían hecho a su padre, otros que simplemente pues porque quería más territorios, pero el caso es que lanzó una invasión sobre Grecia. En esta guerra hubo 3 batallas que fueron las más importantes. Estas serían, en primer lugar, la de las Termópilas.
Y esta batalla, los persas estaban llegando a Grecia por el norte y tenían que cruzar un paso muy estrecho, que es el paso de las Termópilas. Aquí combatió una alianza de ciudades griegas y estaban lideradas por Esparta, que había mandado a 300 soldados, entre los que se incluía su rey Leónidas. Acordaos que tenían 2 reyes, pues uno de esos reyes. Y en esta batalla pues decidieron aprovechar el tipo de combate que ya hemos comentado, de los hoplitas, de tener los escudos, luchar muy juntos, y entonces se apegotaron en el paso y juntando los escudos creaban un muro impenetrable que los persas no podían atravesar. Esto le salió bien durante unos días. El ejército persa, a pesar de ser muchísimo más numeroso, pues no avanzaba. Pero ¿qué pasó? Que los persas descubrieron un paso secreto de cabras y les atacaron por el otro lado. Entonces aquí lo que cuenta la historia es que los espartanos dijeron al resto de griegos que huyesen y que ellos se iban a encargar de retrasar a los persas y de combatir contra ellos hasta su muerte. Y evidentemente pues los cosieron a flechazos y acabaron todos muertos. Y los persas pues continuaron hasta Grecia. De hecho, llegaron a entrar en Atenas. Atenas había sido ya evacuada, pero los persas entraron y la saquearon. Después de esta batalla vino la batalla de Salamina. Esta fue una batalla naval. Los persas, mientras que una parte entraba por tierra, pues había otra parte que entraba pues por mar. Y aquí pues se enfrentaron a una flota conjunta griega liderada por los atenienses, que tenían el mayor ejército de barcos de Grecia, y gracias al liderazgo del general Temístocles pues consiguieron vencer a los persas. Tras esta batalla tuvo lugar la batalla de Platea. En esta batalla se enfrentaron en campo abierto el ejército persa y una enorme alianza de ciudades griegas: Esparta, Atenas, Corinto, Megara, etc. Aquí pues se dio un combate bastante cruel, bastante duro, una batalla muy sangrienta. El general persa Mardonio de hecho murió y finalmente los persas terminaron por retirarse y el ejército de Jerjes fue derrotado. Y con esto terminó la Segunda Guerra Médica. Luego hubo una Tercera Guerra Médica, ya con el hijo de Jerjes, que se llamaba Artajerjes. Era muy original los persas con los nombres. Pero esta no tuvo demasiada importancia, no se sacó nada claro, pero bueno, terminó con que se firmó ya una paz entre Grecia y Persia. ¿Qué pasó después de estas guerras? Pues que como Atenas era la que llevó la voz cantante al final de todo, empezó a ganar mucho poder y mucha influencia. Con esto empezó lo que se conoce como la época dorada de Atenas. Habían vencido al imperio más grande conocido, esas pequeñas ciudades griegas. Esto a los atenienses les llenó de moral. Esta fue la época en la que se construyó el famoso Partenón. Atenas floreció culturalmente, científicamente, filosóficamente, y en general fue una época de crecimiento económico, cultural, político y de prosperidad. En esta época es importante destacar la figura de Pericles. Pericles fue elegido magistrado en la ciudad de Atenas y llevó a cabo todo lo que será la reconstrucción de la Acrópolis, que como ya he comentado, pues durante los saqueos persas, pues la Acrópolis acabó bastante arrasada. Pericles además, aunque pertenecía a familias aristocráticas, en general se mostraba muy preocupado por el pueblo llano. Quería que participase lo máximo posible en la política ateniense. Para ello pues tomó toda una serie de medidas para ampliar esta forma de participación. Dicen de él además que era un gran orador, que con sus discursos emocionaba y convencía a todo el mundo. De hecho le llamaban el Olímpico en referencia a los dioses olímpicos, porque decían que tenía una voz que transmitía ese poderío. Y bueno, pues en esta época floreció Atenas. Pero ¿qué ocurrió? Pues que el creciente poder de Atenas y de sus aliados, y las alianzas que además iban forjando a lo largo de toda Grecia,
pues llevó a un conflicto, al que también se sumó la continua rivalidad que existía entre Atenas y Esparta. Este conflicto terminó por estallar y se conoce como las guerras del Peloponeso, en referencia a la península del Peloponeso. Este conflicto básicamente pues enfrentó a dos facciones, una liderada por Atenas y otra por Esparta. ¿Qué facciones eran estas? Bueno, en primer lugar estaba la Liga de Delos, liderada por Atenas. Aquí estaban básicamente Atenas, Tebas, Delfos, las islas, la mayoría de las islas del Mediterráneo. Surgió en origen pues como una alianza que pretendía pues mantener una flota para enfrentarse a los ataques persas. Y el dinero de esta alianza pues se guardaba en la isla de Delos, que de el nombre. Y luego pues en esta guerra actuaron como aliados de Atenas. Luego por otra parte estaba la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Esta Liga del Peloponeso pues estaba compuesta por otras ciudades que encontramos, valga la redundancia, en la península del Peloponeso. O sería Corintio, Argos o Elis. Y aunque en teoría estaba dirigida por una asamblea, en la práctica era controlada férreamente por Esparta. Bueno, pues esta guerra se estuvo alargando, tuvo un montón de periodos, tuvo momentos muy duros. Atenas, de hecho, llegó a sufrir una terrible epidemia que hasta el día de hoy no se sabe muy bien qué tipo de enfermedad era, pero mató a un montón de la población, entre los que podemos incluir a Pericles, por ejemplo. Y tras esta dura guerra, Esparta salió victoriosa. Esparta salió victoriosa y sometió al resto de las ciudades griegas. De hecho, estableció un control tan férreo y un dominio tan opresivo que no tardaron en surgir las tensiones. Y empezaron a haber pues toda una serie de crisis, de levantamientos, de alianzas, de luchas de unos contra otros. Y esto fue haciendo que poco a poco esta época dorada se disipase y comenzase una grave crisis de las polis griegas. Bueno, y la leyendilla que voy a contar hoy no es exactamente una leyendilla, porque ocurrió de verdad, aunque tiene mucho componente legendario. Tiene partes que son medio de mito. Pero bueno, y además así conocéis un poco a otros pueblos de la época, como ya hemos hablado, pues fueron los persas. Y un poco parte de su historia. Esta es la historia de cómo murió Ciro el Grande, el creador del Imperio Persa. Bueno, pues este rey había unido a las tribus persas, había conquistado a los medas, había conquistado un montón de territorios por Mesopotamia, por lo que es la actual Turquía. Bajo su mando el Imperio Persa se había empezado a convertir en lo que posteriormente sería. Y este Ciro quería someter a unas tribus que habitaban al norte de Persia, en lo que sería Asia Central, que eran los escitas. Estas tribus eran tribus nómadas, eran unos jinetes muy hábiles, unos guerreros muy valientes, que vivían pues eso, separados, no había ningún gran reino escita, eran pues eso, muchos grupos de tribus, pero había un grupo que consiguió reunir a muchas bajo su mando, que era la tribu de los masagetas, liderados por la reina Tomiris. Los escitas, a diferencia de otras culturas de la misma época, tenían bastante igualdad entre las mujeres y los hombres. De hecho, se dice que las amazonas de los mitos griegos están basadas en las mujeres escitas, porque las mujeres luchaban como los hombres, cazaban como los hombres y podían reinar como los hombres. Y aquí esta tribu reinaba la gran Tomiris. El rey Ciro intentó conquistar a su tribu primero mediante lazos matrimoniales. Quiso casarse con Tomiris.
Pero Tomiris no quería saber nada del tema, no quería casarse con Ciro, porque además sabía por qué se quería casar con ella, que era para dominar a su tribu. Entonces Ciro la amenazó con la guerra, a Tomiris le dio igual y se lanzó a luchar contra ella. Hubo un montón de batallas muy violentas entre los escitas y los persas, en las que Tomiris salía victoriosa siempre. Pero, fijaos lo que son las cosas, en una de estas victorias los escitas celebraron y igual se les fue un poquillo la mano con el vino. Y bebieron y se quedaron dormidos. Y entonces los persas aprovecharon para atacarles. Y en el ataque capturaron al hijo de Tomiris. Tomiris entonces lanzó una amenaza al rey Ciro. Le dijo que como no soltase a su hijo, ella iba a conseguir que calmase su implacable sed de sangre. Iba a darle a Ciro tanta sangre que no iba a volver a tener sed de sangre nunca. Ciro no hizo caso a sus amenazas y utilizó al hijo como rehén. Pero el hijo acabó muriendo. Y esto pues evidentemente desató la ira de Tomiris. Tomiris se lanzó a luchar contra Ciro, atacó el campamento del gran rey persa y de hecho en la batalla Ciro murió. Murió y Tomiris hizo que le trajesen su cabeza. Y entonces llenó un balde con sangre de los enemigos persas y metió la cabeza de Ciro en la sangre. Mientras decía que ahora sí que iba a saciar su sed de sangre. Y así murió el rey Ciro, según la leyenda. Pero bueno, os hacéis una idea de que los escitas no se andaban con tonterías. Bueno, y por hoy ya está. Ya el próximo día veremos cómo continúa esta crisis de los griegos, qué pasará a continuación, etcétera. Hasta luego.